Haznos entender, Señor, que tú eres el más importante, Dios, en nuestras vidas. No como algo, Señor, solo para confesar, Señor, sino que nuestro corazón sea direccionado a ti, Dios. Hoy te pedimos que abras nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos, Señor, y cambia las canciones, Señor, por una verdadera revelación y adoración en nuestras vidas, que traigan transformación a ti, en el nombre de Jesús. Ven y llena, ven, transfórmame, Jesús. Jesús. Digno es el poderoso, Señor Santo eres. Levantamos nuestra alabanza a quien digno, digno es el Cordero Santo, Santo, Santo eres. Levantamos nuestra alabanza a quien está, declaramos hoy, Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, fue quien vendrá. Creación canta y damos gloria a Él. Eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestras voces en adoración a ti, solo a ti, Jesús. Lo único digno y santo, digno y santo es el Cordero inmolado en la cruz. Levantamos nuestra alabanza a quien el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo eres Él. Levantamos nuestra voz, levantamos nuestra alabanza, que aquí en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Creación canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá?
hoy canta, la creación hoy canta, y damos gloria a Él. Eres siempre y siempre. Cantamos al único digno. Nada se compara ante tu amor. Nada se compara ante tu santidad. En reverencia unimos nuestras voces al cielo y te cantamos. Santo, 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 todopoderoso, fue quien es y quien vendrá. Nos unimos hoy, la creación hoy canta, damos gloria a Él. Eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, fue quien vendrá. La creación hoy canta, sana yo soy. Tú eres digno por siempre y siempre. Solo hay uno sentado en el trono, Rey de reyes, Señor de señores, reinarás sobre todo. Y solo hay uno sentado en el trono, solo hay uno sentado en el trono, Rey de reyes, Señor de señores, reinarás sobre todo. Solo hay uno sentado en el trono, solo hay uno sentado en el trono, Rey de reyes, Señor de señores, reinarás. Y solo hay uno sentado en el trono, solo hay uno sentado en el trono, Rey de reyes, Señor de señores, reinarás. Solo hay uno sentado en el trono, solo hay uno sentado en el trono, Rey de reyes, Señor de señores, reinarás sobre todo. Y solo hay uno sentado en el trono, solo hay uno sentado en el trono, Rey de reyes, Señor de señores, reinarás sobre todo. No hay nadie más digno que tú. No hay nadie más digno que tú. No hay nadie más digno que tú. Jesús. No hay nadie más digno que tú. Nada se compara ante tu presencia, oh Jesús. Solo hay uno sentado en el trono, solo hay uno sentado en el trono, Rey de reyes, y reinará. Vino a reinar, Señor.
Ven a reinar, Señor, en nuestras vidas, Dios. Ven a reinar en nuestro corazón, Señor. Porque todo pierde importancia, Señor, cuando la luz es direccionada a ti, Jesús. Hoy decidimos menguar, Señor, para que tú crezcas, Dios. La adoración, Señor, no proviene del adorador. No proviene, Señor, de quien está cantando. Los verdaderos adoradores, Señor, son aquellos que se disponen, Dios, a alabarte, aún encima de la incomodidad, aún encima de todo. Y hoy de verdad quiero invitarte. Yo sé que puedes estar pasando muchos procesos en tu vida. Puedes creer que lo que estás haciendo es tu verdadera felicidad. En muchas ocasiones puedes considerar que el trabajo o el hobby o lo que te apasiona es lo que significa éxito en nuestras vidas. Pero el Señor pone un sentir muy fuerte en mi corazón. Y aunque es un dicho, me siento en mi corazón como dice, no todo lo que brilla es oro. Que te esté yendo bien en tu trabajo muchas veces es el favor y la gracia del Señor. Pero te has puesto a preguntarte si es lo que Dios quiere en tu vida en este momento. Porque no hay nada más erróneo que estar equivocado en cosas que son buenas. Pero estar desviado de la voluntad del Señor en este tiempo. Dios es un Dios celoso que te ama y ama tu adoración. Así no lo sientas en tu corazón hacerlo. Así te caiga mal, así sientas, no sé, como una muralla que no te deja avanzar. Así no te guste la canción, así no te gusten los acordes, así no te guste la música que está sonando. La adoración no se basa en el ritmo, la adoración se basa en el corazón. ¿Qué estás hoy dispuesto a entregarle al Señor? Más distracción, un checklist en la agenda donde pudiste estar en el grupo. Y de verdad yo hoy te invito a que en tu corazón, en tu casa, en los momentos en que podamos adorarlo, podamos levantar nuestros brazos con sinceridad. Dios busca hijos genuinos, no aquellos que se pongan máscaras para quedar bien delante de un grupo de jóvenes o delante de tu familia. Dios ama a los que son genuinos. Y aún en medio de la dificultad, levanta su voz a decirle, eres santo y estás reinando. Solo hay uno que reina en mi vida y no es el trabajo, no son las emociones, no es que todo esté bien, no es que todo esté mal, no es que todo esté cayendo a tu alrededor, porque solo hay uno que está sentado en el trono y es digno de tus palabras, es digno de tu adoración, es digno de tus sentimientos, es digno de todo lo que eres, pero hoy te invito a renunciar a la comodidad, hoy te invito a renunciar a la frialdad, hoy te invito a renunciar a todo lo que te distrae, al trabajo, porque no es que el Señor no quiera que trabajes, pero el Señor anhela deseosamente pasar con corazón tiempo, con corazones genuinos. Así que hoy levanta tu voz y dile, Señor, solamente hay uno sentado en el trono de mi corazón, y es Cristo Jesús. Solamente hay uno en que mis ojos, Señor, se desvían, y es en Cristo Jesús. No importa que todo se cargue alrededor, no importa que haya bendición o que haya trabajo, no importa que haya desierto o que haya tiempos de leche y miel. Hoy lo único que queremos es que nuestros corazones puedan arder por ti, Jesús. Hoy queremos arder por ti, Jesús. Hoy queremos arder por tu corazón. Hoy queremos amar lo que tú amas, Señor. Hoy queremos ver lo que tú ves. Hoy no queremos nada, respuestas para nosotros, no más, Señor. No más el egoísmo de pensar solo en nuestro beneficio, porque buscamos primeramente el reino de Dios y la justicia, y sabemos que todo lo demás se ha añadido. Y por eso hoy declaramos que solo hay uno sentado en el trono de nuestro corazón. Solo hay uno sentado en el trono, solo hay uno sentado en el trono, el Rey de Reyes, Señor de Señores,
vendrá a reinar sobre nosotros. Solo hay uno sentado en el trono, solo hay uno sentado en el trono, Rey de reyes, Señor de señores, reinará. Reinará sobre mi perversión y reinará sobre mi indisciplina, reina sobre mi oscuridad. Somos hijos de luz y reinará sobre la dificultad, reinará sobre la bendición. No buscamos tu mano, hoy buscamos tu corazón. Y solo hay uno sentado en el trono, solo hay uno sentado en el trono, Rey de reyes, Señor de señores, reinarás, 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 reinarás sobre todo. Señor, hoy te damos gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque hoy, Dios, sé que tú tienes una palabra de bendición para nuestras vidas, Señor, y tú nos quieres formar, Señor, en el camino de la santidad, Dios, para poder llegar a ser como el diseño original, Señor, santos a tu imagen y semejanza, Dios. Por eso venimos delante de ti, Señor, a entregarte nuestras vidas para que seas tú transformándonos, Señor, seas tú llevándonos a tu esencia y a conocerte cada día más, Jesús. Te bendecimos, Señor, te alabamos, bendecimos cada persona aquí presente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar el tema. Hola a todos los que se conectaron ahorita, esperamos que estén muy bien. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Perfecto, Lorita. Listo. Entonces voy a presentar aquí la pantalla. ¿Ahí ven? Sí. Ahí se ve. Ahí bien, ¿sí? Sí. Bueno, Sí. entonces hoy vamos a hablar, pues un tema que el Señor me ha estado hablando mucho en todo este tiempo de cuarentena, que yo creo que ha sido un paso a paso que Dios me ha llevado y yo sé que a todos, con todos ha sido un proceso. Y el tema se llama Volver al original, caminando en santidad. Y para empezar les quería mostrar esta frase que dice: Jesús rompe el molde, no la meta. Bueno, no sé quién lo escribió, pero quería mostrárselas porque es como la antesala a lo que, pues a lo que les quiero hablar. Y pensaba primeramente en la pandemia, en todo lo que estamos viviendo, más que en la pandemia, en el confinamiento pues que estamos viviendo en este momento, y que no es coincidencia, por lo menos que celebramos el Pentecostés, que Jesús nos esté en este tiempo llamando de nuevo a Él, porque Él quiere que volvamos al diseño original, que es Jesús, a vivir la cultura del reino, que es todo lo que hemos visto en este tiempo, o sea, cambiar nuestra manera de pensar y pensar en la cultura del reino basado en principios que rompen los moldes de doctrinas, religiones, teologías, y aún nosotros como creyentes, nuestros sueños y nuestra estructura estaba alineada al sistema moderno del mundo. Y como lo hemos visto anteriormente, pues en lo que estamos viendo en el libro de Daniel en Babilonia y todo eso, el Señor ha ido como rompiendo lo que creíamos que era lo mejor, pero que Jesús dice no, o sea, lo mejor es otra cosa, o sea, lo mejor lo buscas en la palabra, lo mejor es el camino a la santidad, es el camino del reino, que realmente es lo opuesto a lo que el mundo nos ha enseñado en este tiempo. Y volver, por eso se llama el título, Volver al original,
es una oportunidad de amor que Jesús establece en estos tiempos y más cuando murió y resucitó, y es enfocándonos hacia el nuevo camino que Él quiere que tengamos de ahora en adelante. ¿Quién me quiere ayudar a leer Juan 13 del 1 al 5? Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Bueno, aquí les voy a contar más o menos la historia. Es la Santa Cena antes de que Jesús muriera. Y en este momento Jesús coge como pues un baldecito y empieza a lavarle los pies a cada uno de los discípulos. Pedro por lo menos le dijo, no, Jesús, tú no me vas a lavar los pies, yo no me voy a dejar, y se opuso, pero Jesús le dijo, no, o sea, te voy a lavar los pies porque es necesario que haga esto. Y esto era un acto de purificación para lo que habría de venir. Después de eso ya empieza todo lo que es Hechos de los Apóstoles, donde el Evangelio se extendió a todas las naciones de la tierra, y por eso es que hoy nosotros podemos conocer de Jesús. Y a través de eso era como la apertura al camino, del propósito para lo cual Dios los había llamado y los había traído en esta tierra. Ellos habían tenido ya 3 años de preparación con Jesús, de ministerio, pero ya era el tiempo de purificarlos y que la santidad fuera por delante de ellos. Y bueno, esa es la purificación que tuvieron en sus pies. Y aquí está santo. Ahí arribita lo que está en negro, esa es la palabra en hebreo santo, y significa ser dedicado, apartado, entregado, separado o designado. Esa misma palabra que está en oscuro, en hebreo significa kadash, y es el sinónimo de lo que les acabo de decir, pero también significa prostituta. O sea, la palabra tiene muchos términos, pero pues me impactaba porque estas 3 letras también arrojan a lo que es prostituta o prostitución ritual, como algunos lo dicen, y me impactaba porque es ser dedicado a, apartado a, entregado, separado, designado. Es decir, que esta palabra tipifica que tú puedes ser dedicado a la santidad o puedes ser dedicado a los placeres del mundo. Y uno es el que decide qué camino es el que va a tomar. Porque cuando hay dos pasos o 2 temporadas de la santidad que Dios nos da. La primera es cuando reconocemos que Jesús es nuestro Señor, que ya pues la mayoría lo hemos hecho. Ahí Él nos llama santos porque nos ha apartado. Cuando reconocemos, Él nos llama a su reino y ahí somos apartados para Él, somos santos. Y la segunda es el poder, o sea, el poder caminar en santidad para Él. Y los 12 pues discípulos estaban en la mesa, todos fueron llamados, o sea, imagínense por un momento la mesa de la Santa Cena, unos estaban más lejos, uno en la esquina, por lo menos Juan, dice la palabra que estaba al lado de Jesús, y era el íntimo, o sea, siempre que se habla en la Biblia de Juan se dice que era el discípulo amado de Jesús o era el amigo de Jesús. Y por lo menos yo me imagino que Judas estaba pues al otro extremo y Juan, pues que era el íntimo de Jesús, estaba al lado de Jesús. O sea, estaba ahí nomás, él dice que se recostó sobre Jesús y le dijo le preguntó quién le iba a traicionar. Y Jesús le dijo, a quien yo le dé el pan mojado, ese va a ser el que me va a traicionar. O sea, Jesús le reveló algo al que estaba al lado de él que nadie más escuchó, solamente al que estaba más cerca de Jesús. Y y Jesús lo que hizo en ese momento fue, o sea, a todos por igual los lavó, todos fueron purificados por igual, pero no todos decidieron volver al diseño original que es Cristo. No fue Adán, como ahí lo coloqué, no fue Eva, no fue el jardín del Edén, y yo haciendo este tema como que leía mucho Génesis 1 porque pensaba en que el Edén había sido el diseño original de Dios, pero fue algo que se corrompió.
y Jesús fue un ser incorruptible, o sea que no tuvo pecado, teniendo la oportunidad de haber caído en tentación, no lo hizo, y el diseño original es Jesús, es la cruz, y por eso Jesús fue que vino aquí, pues a esta tierra. Y en la Santa Cena, pues como que en ese tiempo el Señor me había estado hablando mucho de quién eres íntima, eres amiga, eres solo oidora o quién eres para Dios. Y hay dos posiciones en la mesa. Imagínense pues la mesa de la Santa Cena, Jesús en la mitad y Juan al lado y Judas en la esquina. O sea, yo literal me lo imagino en la esquina. Y, y estaba Juan, el íntimo de Jesús, lo que ya les dije, a él que estaba más cerca, se le fue revelado quién iba a traicionarlo. Y Judas, que su corazón se corrompió, igualmente Jesús le dio la oportunidad de no ser condenado. Si él hubiera tenido realmente un arrepentimiento, no hubiera sido condenado, pero a Juan se le llamó amigo y amado de Jesús. Y Juan estaba sujeto a Cristo, pero no implica que él no hubiera pecado. La diferencia de estos dos hombres es que Judas no tuvo arrepentimiento, como se los había dicho, pero Juan sí. O sea, a pesar de que Juan pecara, Jesús lo iba a volver a perdonar porque su corazón realmente estaba con un arrepentimiento genuino y estaba alineado a lo que Cristo quería, o sea, lo que había mandado. Y la santidad radica es en el corazón y se evidencia poco a poco en nuestras vidas. Y es un acto de amor el obedecer cada uno de los mandamientos. Y lo que nosotros vivimos en este momento es el Evangelio del Amor. Y a mí esa parte me impactó muchísimo, que entender que nosotros vivimos el Evangelio del Amor. Ama a Dios y ama a tu prójimo. O sea, lo único que Dios nos pide, ama a Dios y ama a tu prójimo. Con esas dos cosas ya, o sea, ya tienes el cielo ganado. Y de esto se ramifican muchísimas, muchísimas cosas. Y si solamente tuviéramos estas dos cosas, yo creo que el mundo sería totalmente diferente. Vamos a leer Juan 15. ¿Quién quiere leerlo? Yo, Dale, Dani. ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues si una rama no puede producir fruto, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Juan 15, 3, 4. Jesús ahí en ese momento le estaba diciendo a los discípulos que permanecieran en ser santos, pero esto solamente se logra a través del Espíritu Santo. Y es ahí cuando vamos a continuar después de la purificación con el siguiente paso, que es dar fruto, fruto y en abundancia, porque no nos podemos quedar solamente, como les decía, que hay dos temporadas. La primera es eh, conocer a Jesús y Jesús nos llama, pero Jesús quiere más de nosotros, más de nuestra vida, quiere darnos más y solamente a la medida que nosotros lo permitamos, Él va a ir entrando en nosotros y es solamente a través del Espíritu Santo que lo vamos a poder lograr. Y más adelante les voy a explicar un poquito como lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, pero si es por nuestra fuerza o si es por nosotros mismos, no lo vamos a lograr, porque a todos nos irritamos, todos somos impacientes, todos somos mal geniados, o sea, de todo. Por nosotros mismos no lo vamos a lograr, solamente por el poder y la obra del Espíritu Santo. Y pensaba en este tiempo de cuarentena, que hemos sido preparados, que conocemos de Jesús, como lo dice la cita anterior, y pensaba en tres cosas que Dios ha trabajado, así como están. Primero, el corazón. Cuando empezó la pandemia, yo y muchísimas millones de personas nos encerramos con nosotros mismos, a darnos cuenta de quiénes éramos realmente, de cuál es tu condición cuando no tienes a nadie a tu alrededor, de qué temores son los que hay en ti, de qué ansiedades, qué luchas, porque en el día a día, trabajando en la iglesia, yendo a comer con los amigos, no nos damos cuenta, o sea, no nos damos a la tarea de encerrarnos con nosotros y autoevaluarnos. Y ese ha sido un tiempo en el cual Dios o sea, nos ha descubierto completamente. Yo por lo menos viví al principio de la cuarentena
como un periodo de ansiedad y Dios fue el único que me ayudó a salir de eso. Pero yo ni siquiera sabía que lo tenía. O sea, yo no sabía que eso estaba en mi vida. Y fue un tiempo donde Dios empezó a limpiar, a limpiar. Dios permitió que yo lo viviera, pero asimismo me empezó a purificar. La segunda es la estructura del mundo que se había arraigado en nosotros, que aún como creyentes, como les decía al principio, nuestros sueños y nuestras metas se alineaban a la estructura del mundo. Y en los domingos que hemos estado hablando acerca del libro de Daniel, hablaba sobre Babilonia. Y Babilonia es todo lo que el mundo te puede ofrecer. Y Jesús vino a romper ese molde. O sea, la meta es llegar a Dios, pero vino a romper el molde totalmente de lo que creíamos que era nuestra vida y que realmente no es el propósito por el cual Dios nos trajo. Y tercero, que es como lo que me quiero centrar en, hoy, es en el calzado. Y en Juan 13:14, ese no lo coloqué, pero se los voy a leer, dice, y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. El Señor purifica nuestros pies como lo hizo con los discípulos, y los pies son las extremidades inferiores del hombre que sirven para sostener el cuerpo y andar. Y es el Señor está restaurando el diseño original del propósito para lo cual nosotros fuimos traídos aquí a la tierra. Pero ese propósito de camino en santidad tiene unos principios y vamos a leer Juan 15 del 9 al 13. ¿Quién quiere leerlo? Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que dar la vida por los amigos. Uh-huh. Bueno, y en estos versículos, en estos 4 versículos, encontré 4 verdades que son los principios para ejercer la santidad. Y la santidad no es el que se mantiene en una iglesia encerrado, sino santidad es ser imitadores del carácter de Cristo. Y ahorita vamos a ver cuál era el carácter de Cristo que es dado a través del Espíritu Santo. Y en este tiempo Dios nos está limpiando nuestros pies para que empecemos el camino de la santidad, que es una vida acorde a lo que Él nos ha mandado. Entonces vamos a empezar con el primero, que es el principio de la comunión. Y está en el primero, ahí está subrayado, ahí lo alcanzan a ver, sí. Dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Y esto, ahorita les hablaba de los 2 mandamientos que debemos de seguir. Esa es la restauración del primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, toda nuestra alma, toda nuestra mente. Y amarlo es pasar tiempo con Él. Cuando permanecemos en su amor, cuando lo buscamos, es intimidad. Eso es el claro ejemplo de Juan, el apóstol. Y cuando nos acercamos a Dios, nos restaura, nos sana, pero también nos empieza a dar secretos de su reino, nos da secretos de Él. Y es apasionante, o sea, uno poder decir como que, o sea, Dios me quiere contar cosas, ya somos llamados sus amigos, porque ahí, bueno, no hay, no, pero ahí más abajito, en Juan 15, dice, yo ya los he llamado mis amigos, o sea, ustedes son mis amigos, ya no son mis siervos, ya no son los que están en la mesa, pero por allá no, o sea, son mis amigos. Y eso es lo que Jesús quiere establecer en este tiempo, que podamos realmente buscarlo con una actitud diferente y con total confianza. Un amigo tiene plena confianza en el otro y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, confianza. Y cuando permanecemos en su amor, es cuando sale el segundo punto, que es el principio de la obediencia a su voluntad. Dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así que yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y
Esta parte, pues, viene con esta, que está en Gálatas 5, 22, 23, que son los frutos del Espíritu Santo. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que nosotros podamos imitar a Jesús. Y si vamos a ver cómo fue Jesús en la tierra, en su andar en el ministerio y con las personas, estos fueron los frutos que rigieron toda la vida de Jesús. Y los hemos visto por muchísimos años en el cristianismo. Y yo en este tiempo pensaba, el Señor me está hablando mucho sobre las bienaventuranzas que están en Mateo 5, pero mucho, o sea, como que todos los días las bienaventuranzas, y me pasa algo y las bienaventuranzas, me dicen que ya estoy trillada con las bienaventuranzas, pero realmente es algo que me ha hablado mucho, y las bienaventuranzas son las situaciones por la cual estos frutos salen a florecer. Por lo menos hay que tener un espíritu pobre porque que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios. Entonces ahí esa es la primera bienaventuranza. Ahí cuál sería el fruto del espíritu, sería la humildad. Dice que tenemos que ser pacificadores. Entonces, ¿cuál es el fruto del espíritu? La paz. Dice que tenemos que los que lloran, entonces eso es la paciencia en la fidelidad de Dios. O sea, como que todo va entrelazado en las bienaventuranzas y los frutos del Espíritu, pero en este momento pues como que me quiero centrar solamente en los frutos, porque eso es lo que Jesús quiere que restauremos, que es el segundo mandamiento, amar al prójimo. Y en esa parte atrásito que dice que debemos obedecer los mandamientos, son esos dos, y se dan a través de esto, de la bondad, de la paciencia, de la fidelidad, de la humildad, del dominio propio, de la paz, de la alegría, de la gentileza y del amor. Por lo menos Juanca Díaz hace 8 días habló del amor, que es fundamental. Sin el amor no hay nada. Y había una frase que decía que tú puedes hablar en lenguas, puedes sacar demonios, puedes sanar enfermos, puedes hacer milagros asombrosos, pero si no tienes amor, o sea, no tienes absolutamente nada. Y el tercer punto es el principio del arrepentimiento, que está en el versículo 11, que dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así es, desbordarán de gozo. Juan, el apóstol, que es como el ejemplo que estamos en este momento hablando, él era hombre, pecaba claramente, no era perfecto, y así todo Dios lo amó. Y él tenía gozo en poder servir a Dios. Si leemos los evangelios, él, que estaba al lado de Jesús, fue quien tuvo la revelación del Apocalipsis. Y el libro, la otra vez André hablaba sobre que Apocalipsis fue escrito antes de las cartas de Juan, y las cartas de Juan hablan de amor. O sea, anoche los estaba leyendo y era como que ama a tu prójimo. Les escribo a ustedes, hijitos míos, ama a tu prójimo. O sea, en general, el libro de primera, segunda y tercera de Juan es ama a tu prójimo. Y ese restaurar el mandamiento, eso es lo que Dios quiere que hagamos en este momento, es la revelación que Jesús quiere que nosotros tengamos, por eso nos está lavando los pies y purificándonos. Y no, el evangelio no es como que, ay, Cristo te ama y ya, no. El evangelio se va a transmitir primero a través de tu ejemplo y segundo, de que las personas puedan ver a Cristo reflejado en tu vida. Esa es la verdadera santidad, ese es el verdadero carácter de Cristo. Y esos frutos son los que acabamos de ver, bondad, paciencia, fidelidad, humildad. Todos estos frutos, si la gente los ve en ti, va a decir, yo quiero lo que esa persona tiene, porque no te va a importar tu vida, no te va a importar lo que tienes, no te va a importar nada, sino solamente poder, primero, agradar a Dios y segundo, amar sin condición, porque realmente el sistema del mundo, ¿qué nos dice? No es que tú no puedes dejarte de nadie, no es que tus cosas tú te las has conseguido y claramente no está mal, pero no es que el otro vea cómo se las arregla o uno ve noticias como que, ay, mató a una, ay, sí, qué pesar y ya. O sea, no, como que realmente debemos orar por las personas, mostrarles el gozo de la salvación, y cuando dice principio de arrepentimiento es porque ya no va a haber más culpabilidad, y cuando nosotros venimos arrepentidos a Jesús y le venimos arrepentidos a Jesús y le pedimos perdón con un corazón genuino, Él es fiel
para perdonarnos y ya no va a haber tristeza, ya no va a haber amargura, ya tenemos una esperanza de que Él nos ha perdonado. Y por último está el versículo 12 que dice, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. En todo este tema y en la santidad y en los mandamientos se basa en eso. Ámense unos a otros, la misma manera en que yo los he amado. Si Jesús ha sido humilde contigo, tú sé humilde con los demás. Si Jesús ha sido bondadoso contigo, tú sé bondadoso con los demás. Que el calzado que Dios está santificando en nuestras vidas, porque ya en toda esta cuarentena hemos pasado un proceso, ya es tiempo de que demos de lo que Dios nos ha dado, y dar no es a nosotros mismos, sino dar a los que nos rodean que no conocen a Dios, y eso es para que vayamos a ser santos, y santos es el reflejo de Jesús, eso es ser el reflejo de Jesús. Y bueno, y aquí en esta parte, esto es una pequeña actividad. Quiero que todos miren un momentico la pantalla y que escojan una fruta, solamente una. Está la fresa, el kiwi, el mango, el banano, la naranja, las moras, la manzana, las uvas y la papaya. Ya todos, ¿Cómo? no, ya todos escogieron una fruta. Sí, Bueno, Sí, no la pueden señora. cambiar. Bueno, entonces, detrás de cada fruta hay una palabra. Y esa palabra va a ser la antesala de nuestra semana. Entonces, ¿cómo así? Por lo menos que a mí me salga la alegría. Entonces, esta semana es una tarea de que esta semana, por lo menos me salió a mí la alegría. Entonces, yo voy a buscar qué significa la alegría, qué versículos bíblicos son de la alegría y buscar una persona la cual pueda yo llevarle alegría a través del evangelio o a través de los actos de amor que Dios quiere que yo tenga con esa persona. ¿Sí me entienden? sí. Sí. Bueno, Señora, muy bacano. bueno, entonces ya muy chévere, Lau. todos escogieron la fruta, ¿no? Entonces voy a Alegría. empezar a quitarla. Quien escogió la fresa le corresponde la bondad. Quien le el kiwi, ¡Ay! la paciencia. El mango, el amor. No, yo lo Uy, no. quito. No, 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 no. excelente. No, ya. Excelente. Dios es bueno. El banano, la gentileza. La naranja, la alegría. La manzana, la fidelidad, que también es la fe en Dios, la esperanza. Las uvas, la paz, y eso es poder ser pacificadores o transmitir la paz de Dios a otra persona que no conoce de Él. La papaya significa la humildad y la Esa es mora, la el favorita de los dominio propio. Muñoz. Dio La papaya. papaya, tómela. Y la mora, el dominio propio. A André le Ay. encanta el mango. Entonces ya saben esta semana cuál es la tarea, ¿no? Poder ser, Laurita, ¿puedes poner nuevamente las dime, frutas? Qué pena. sí. ¿Otra vez? Entonces la fresa, Lau, si a mí me salió el amor, ¿qué tengo que hacer? tienes que Listo, pedirle al gracias, Señor Laurita. primero que te coloque una persona o alguien que tú veas, el Señor se encargará. Buscar el significado del amor, buscar qué versículos son relacionados con el amor y darle amor a alguien a través de un acto, o sea, a través de darle algo, una necesidad que esa persona esté viviendo, pero que realmente te esfuerces por darle amor a esa persona que no conoces. O por lo menos en ese momento pensaba que muchos estamos confinados y no tenemos contacto con otras personas, pero que tú le escribas a una persona que no le habías hablado hace muchísimo tiempo y o sea, como que te intereses por esa persona y le muestres amor de que realmente la amas, eso ya hace el cambio, hace la diferencia. Listo.
¿Listo? Perfecto, Entonces, buenísimo. Ya lo puedes poner las palabras. Gracias, Laurita. bueno, ahí las estoy repitiendo para que los que no las vieron. Y listo. ¿Alguno tiene alguna duda, comentario, aportar algo? Muy bueno el juego, mija. Bacano. Me da el favor y me manda la imagen al WhatsApp. Imagen de fruta, imagen de palabra. Ay, Gracias. ay, ay. Bueno, señora. O sea, ayer al B. No, ¿puedes creer que me salió la perfecta? Uy, no, Dios es bueno. Sí, A le mí pedí a Dios también, literal. O Ve, sea, o Dios sea, me está literal, tratando con la yo solamente paciencia veía esa fruta. Y un montón. O sea, esto, pues obviamente son todas las que tenemos que poner en práctica, pero yo creo que si empezamos con una, por lo menos a mí Dios en este tiempo me ha trabajado mucho la humildad y es como que llevo 2 meses con la humildad, literal, y veo toda la humildad, versículos de la humildad. Dios me tiene como trabajando en ese aspecto y así por lo menos yo le pedí mucho a Dios que la palabra que cada una escogiera pudiera ser acorde a lo que Él quería trabajar en este tiempo. Tan humilde, Entonces, pues. no, entonces O que sea, salió lo que pedí. No, es demasiado mentira, molestando. no, Muy chévere, muy chévere, pues muy Dios, ¿no? chévere. Y pues que realmente podamos ser esos mensajeros, el calzado significa el andar, y que podamos ser los mensajeros de Cristo en este tiempo, que hay muchísima necesidad y con un mensaje, una llamada, puede uno hacer maravillas de Dios. Chévere. De pronto para añadirle en eso, esforcémonos por obviamente lo que dijo Laurita. Veamos el versículo, busquemos, leamos, pero practiquémoslo. O sea, obliguémonos, seamos que intencionales. Si salió bondad, al que te pida, dale. O sea, si salió paciencia, van a presentarse momentos de impacientes dentro de la semana, o creo que pues muchos han vivido momentos de impaciencia, pero es tiempo de empezar a forjar la impaciencia. O sea, las cosas empiezan es a manifestar si nos disponemos. Y es muy valioso, muy lindo el tema, lo que de verdad trajo Laura hoy. Gracias, Lau. Pero de verdad, jóvenes, es un tiempo donde tenemos que aprovecharlo y tenemos que trabajarlo en amistad, el que da la vida por sus amigos, entendiendo el amor y que de verdad podamos hacerlo, ponerlo en práctica. Sí, es verdad. Lau, una pregunta, ¿es para trabajarlo obviamente con los demás, pero también lo trabajamos en nosotros mismos? Claro, o sea, yo pienso que eh, por lo menos lo que Jimé hablaba del amor. Tú no puedes dar amor si no te sientes amado o si primero Dios muestra eso en nuestras vidas. Y yo creo que por lo menos con todos Dios ha sido bondadoso, con todos Dios nos ha amado, por lo menos el dominio propio. El dominio propio al que le salió, primero lo tiene que ejercer en su vida. O sea, controlándose él mismo y después poder mostrarle a los demás que también se pueden controlar, que también hay una esperanza, que pueden controlar la impaciencia, ser irritables, que el Espíritu Santo es el que puede tener el control pues de uno. Sí, sí me hago entender. O por lo menos el amor, mirarte al espejo y amarte, amar el diseño que Dios hizo. ¿Sí me entiendes? Si alguien más quiere decir algo, algo que aportar. ¿Nadie? Solo quiero decir que me encanta haber visto a Wendy. Wendy Lu. Yo estoy por aquí, siempre he estado por aquí. Wendy, ayer pasé muy cerca de ti, pasé por Sura y me acordé de Ayer, ti. ayer pasé por tu casa. Literal, ayer pasé por tu casa, Lauris, pero me Me dio pena tiraste un ladrillo. mediodía. Y había una. Mañana vuelvo a pasar para terminar de construir la casa. Me tiraste un celular. Y casi me Nokia. La Wendy tan agresiva. ¿Qué les iba a decir? Los demás, porfa, desmutemos el micrófono, las cámaras. Veámonos un ratico, hombre. Queremos ver esos looks de cuarentena.
El despeine. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, Jenny. Hola. Hola. Juli, Paso al mudo. Hola, Lau. Hello. Eso, ¿qué fue lo que más recibieron? Que lo que preguntó Laurita, ¿qué más les gustó? ¿Qué sienten que están viviendo? O que cuente cada uno que le salió. Uy, yo te digo, Lolita, si puedo muchas gracias empezar. por esa palabra. A lo bien que fue Total. muy edificante, fue muy lindo escuchar tu voz. Y a mí me salió, yo escogí 2 frutas. A mí me salió la paciencia y la paz. Mango y papaya. Vaya palabra la que me ha tocado. Mango y Yo papaya. estaba Mango y pasando papaya, una Zenaida. semana, haga el favor. Entonces, pues, está muy bacán el juego, estaba muy chévere. Sí, Muy chévere. y yo lo hice a última hora, o sea, como que no pensaba y yo es que, ay, pues vamos a Ah, la intentar. carrera, ¿no? No, para el juego. Ah, bueno. Ve, y Andrea, Aquí está, sino que es que mañana hay una sorpresa, no mentiras. Mañana va a dar la palabra, pero no ha podido, o sea, ya terminó la prédica desde ayer y están intentando